En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador. En este video vamos a estar hablando acerca de la eclesiología. La eclesiología es la doctrina bíblica sobre la iglesia. Vamos entonces a estar hablando qué dice la Biblia sobre la iglesia. Empecemos con una definición de iglesia. La palabra española iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. Eclesía es una palabra griega compuesta de ek, que significa fuera de o salir de, y klesis, que significa un llamado. Entonces, la iglesia es una asamblea llamada hacia afuera. La idea fundamental de la iglesia es la compañía o el grupo de creyentes llamados del mundo y que son habitados por el Espíritu de Dios para anunciar las virtudes del Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la iglesia tiene la connotación de un pueblo que ha salido del mundo de las tinieblas para venir a la luz del Señor Jesucristo. En la Biblia hay varias imágenes para describir la iglesia. Por ejemplo, aparece una imagen de la iglesia como el templo de Dios, que también se presenta como un edificio de piedras vivas. En esta descripción, Cristo es el espíritu habitante, el espíritu que habita dentro de la iglesia. También aparece como la piedra angular y como la roca de fundamento. Hay varios textos bíblicos de ejemplo, como Juan 14, 17 al 18, Romanos 8, del 9 al 10, 1 Corintios 3, 16 y Colosenses 1, 27. Ahora, más adelante, vamos a estar profundizando en esta descripción, en esta imagen de la iglesia. La iglesia también aparece como los hijos de Dios o la familia de Dios. Y en esta descripción o en esta imagen de la iglesia, Cristo aparece como el padre de la familia o también como el hermano mayor, como lo vemos en textos tales como Juan 1:12, Juan 14 del 8 al 9, Juan 14, 18, Romanos 8, 29, Segunda de Corintios 6, 18 y Primera de Pedro 2, 9. También aparece la Biblia como el pueblo de Dios. Y en consonancia con esto del pueblo de Dios, entonces aparece como la embajadora de Dios y como los reyes que están representando a ese reino, al reino de Dios. En esta imagen de la iglesia, Cristo aparece como el rey de ese reino, el único rey de ese reino. Lo vemos nosotros en 2 de Corintios 6, 16 y en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 10. También aparece la iglesia en una imagen como el cuerpo de Cristo, donde Cristo aparece como la cabeza de ese cuerpo. Vamos a estar profundizando más adelante acerca de esta imagen. Encontramos algunos textos de ejemplo como 1 Corintios 12, 27 y Efesios capítulo número 1, versículos del 20 al 23. También aparece la iglesia como unos pámpanos o como un plantío de Dios, donde Cristo aparece como la vid verdadera. Eso lo vemos en Juan, capítulo número 15, versículo 5, donde Cristo aparece como la vid y cada uno de los miembros de la iglesia aparece como los pámpanos que se toman de esa vid, donde dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que se está mostrando que la iglesia depende completamente del Señor Jesucristo en esa descripción. La iglesia también es representada como la luz del mundo, donde en esa descripción Cristo es el sol de justicia. Vemos textos como Malaquías 4:2,
Mateo 5 del 14 al 16 y Apocalipsis capítulo número 1, versículo 16. Aparece también otra imagen de la iglesia como la esposa, donde Cristo es el esposo. Tenemos esto en 2 Corintios 11:2 y Efesios 5 del 25 al 32. Aquí se está hablando entonces acerca de la relación de amor que hay entre Cristo y la iglesia. La iglesia también aparece como portadora de la verdad, donde en esa imagen, en esa ilustración, Cristo es la verdad que porta o que predica la iglesia. Tenemos textos como Juan 1:17, Juan 14:6 y Primera de Timoteo capítulo número 3, versículo 15. También aparece otra imagen de la iglesia como el real sacerdocio, donde Cristo aparece como el sumo pontífice, el sacerdote principal. Tenemos textos como Primera de Pedro 2:5, Primera de Pedro 2:9, Hebreos 2:17, Hebreos 3:1 y Hebreos 4:14. Otra descripción de la iglesia es como las ovejas o el rebaño, donde Cristo aparece como el buen pastor. Tenemos textos como Ezequiel 34:11, Juan 10:14, 10:27 y Primera de Pedro 2:25 que nos ayudan con esa ilustración. La iglesia también es definida como las nuevas criaturas, donde en esa descripción Cristo es el formador de esas nuevas criaturas. Tenemos textos como 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15 y Efesios 4 del 22 al 24. Vamos a profundizar sobre las primeras 4 ilustraciones, que son que la iglesia es el templo de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Esas 4 ilustraciones que he mencionado como primeras aquí en esta enseñanza. Entonces, hablemos de la iglesia como el templo de Dios. Primera de Corintios capítulo número 3, versículos del 16 al 17 dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense ustedes aquí cómo se está diciendo que nosotros, los miembros de la iglesia, somos el templo de Dios. Somos el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios ha deseado poner su espíritu, el lugar donde Dios ha deseado poner su presencia. Efesios capítulo número 2, versículos del 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense que cuando se está hablando de la iglesia como el templo de Dios, también entonces se refiere a ella como un edificio, donde el edificio ya no está conformado o hecho por materiales de construcción como el templo que tenía el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén, sino que este templo del nuevo pacto es un templo de piedras vivas. Es un templo que está hecho de piedras vivas. Cada uno de nosotros es considerado como piedras vivas, donde cada piedra se está fundamentando en una piedra principal que es Jesucristo el Señor. Todo el resto de la construcción parte de la piedra principal que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que los apóstoles y profetas enseñaron, anunciaron, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, la piedra que es la que sirve de base para plantar el edificio y para construirlo. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque en la iglesia habita o mora el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro 2, del 4 al 5, también dice, acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también como piedras vivas, ¿sí? El Señor es la piedra viva, la piedra del fundamento, la piedra fundamental, ¿sí? Sobre cual todas las demás piedras vivas que somos nosotros, pues nos vamos edificando sobre esa piedra. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjese usted esa expresión ahí, casa espiritual, lo cual está mostrando que la iglesia es el templo de Dios, donde habita el Espíritu de Dios. Vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes aquí, esta ilustración tan hermosa, donde el apóstol Pedro está diciendo que cada uno de nosotros, cada uno de los constituyentes del templo de Dios, cada uno de los constituyentes de la iglesia, somos considerados piedras vivas. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su iglesia que iba a fundar en el futuro, cuando estuvo hablando con sus discípulos, entonces les preguntó que ellos quién decían que era él, y el apóstol Pedro dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces dice la palabra del Señor que Jesucristo le respondió a Pedro diciéndole, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedra, ¿sí? Una piedra. Y sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración de Pedro, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Salvador del mundo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Llama mucho la atención que Pedro haya recibido ese nombre porque él es considerado una piedra viva y que Pedro también diga que nosotros somos piedras vivas. Es decir, nosotros, así como Pedro, somos piedras vivas, pero Jesucristo es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la piedra sobre la cual se tiene que fundamentar todo el edificio, todo el resto de piedras vivas, que son todos los creyentes en el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. También encontramos en Romanos capítulo número 8, versículos del 9 al 10, dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense ustedes aquí cómo cuando se está hablando del Espíritu de Dios, se habla de manera indistinta del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, porque solamente hay un Espíritu que mora sobre la iglesia y ese Espíritu se puede llamar el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, ya que Cristo es Dios mismo que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Por eso también dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense cómo se habla de Cristo en nosotros, porque el espíritu que habita en ese templo que es la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo prometió que Él iba ya no a estar más con nosotros, sino a estar en nosotros. Por eso dijo, cuando hablaba del Espíritu Santo, que vendría, dijo, les conviene que yo me vaya, es decir, que él se fuera en esa condición manifestada en carne, porque si no, no vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Y por eso dice el Señor, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes ya le han visto y le han conocido. Ellos estaban preguntándose cómo ya habían visto y habían conocido al Espíritu, y el Señor dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, mostrando que el Señor Jesucristo es el Espíritu que habita en la iglesia. El Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo vino a su iglesia en la forma de otro consolador, que es en su forma de Espíritu, ya no con nosotros manifestado en carne, sino en nosotros en su forma de Espíritu, y por eso Cristo es el Espíritu que habita en su iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. También dice Colosenses 1:27, porque el Señor es el Espíritu, y está hablando del Señor Jesús, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Entonces, en la iglesia habita el Espíritu del Señor Jesucristo. Habita nuestro Señor Jesucristo. Otra ilustración acerca de la iglesia es que la iglesia es el pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo número 6, versículos 16 al 18 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren ustedes cómo la iglesia aquí es representada también como el pueblo de Dios, además de haber sido presentada también como el templo del Dios viviente. Por eso sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Recuerden que la iglesia significa los llamados fuera. Por eso dice, salid de en medio de ellos. ¿Para qué? Para que ustedes se vuelvan iglesia, para que ustedes se vuelvan mi pueblo, para que ustedes sean parte de la gente que pertenece a mi reino. Entonces, por eso la iglesia es llamada el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, de 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, mire, pueblo adquirido por Dios. La iglesia es pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ves? Aquí la iglesia es presentada claramente como el pueblo de Dios. La iglesia también es presentada como los hijos de Dios, o la familia de Dios. Segunda de Corintios capítulo número 6, versículos del 17 al 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros estamos mirando aquí quién es el que está hablando en esa porción de la escritura, nos damos cuenta que el que está hablando ahí es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, salgan, apártense, no toquen lo inmundo, salgan de en medio de ellos para que ustedes sean iglesia. Y entonces, si ustedes hacen eso, yo seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así como también en el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, donde el que está dando el mensaje es el Señor Jesucristo y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si nosotros somos hijos de Jesús, entonces es porque él es nuestro Padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. También vemos que hay un texto en Juan capítulo número 1, versículos del 10 al 12 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién fue el que hizo el mundo? Pues fue Dios. ¿Quién fue el que había venido entonces al mundo? Dios mismo, pero ¿cómo? Manifestado en carne. Porque Dios en su forma de espíritu, él ya estaba en el mundo. Dios en su forma de espíritu que lo llena todo, el espíritu omnipresente que lo llena todo, él ya estaba en el mundo. Pero él venía al mundo de una forma diferente, de una forma nueva, en una forma en la que nunca había venido. Venía manifestado en carne y por eso se dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque claramente se identifica a Jesucristo como el único Dios. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Jesús. A todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo la iglesia se está llamando entonces los hijos de Dios, los que sí han conocido a Dios. También Romanos 8:29 presenta al Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, porque resulta que cuando el Señor Dios se manifestó en carne, Él se mostró como un hijo, como un hombre perfecto, para que pudieran haber más hijos de Dios, más hombres perfectos.
más hombres que estuvieran a la altura de lo que Dios desea. Ciertamente, los miembros de la iglesia no hemos alcanzado la perfección completa porque esa solamente se logrará en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos gloriosos. Pero obviamente aquí se está hablando entonces del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Él es un varón, o Él es el varón perfecto. Entonces, por eso dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si nosotros somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios, así como Él lo es en su condición de varón perfecto. Nosotros estamos andando en el camino de la perfección, pero Cristo Jesús es el varón perfecto, el primogénito entre muchos hermanos, y por esa razón es que Cristo es llamado el Hijo de Dios, porque Él es el varón perfecto, Él es Emmanuel, Dios con nosotros manifestado en carne en la forma de un hombre. Él es el primero de muchos hijos que iban a venir al reino de Dios, y esos hijos son, por supuesto, hombres y mujeres que siguen el camino de la salvación. También la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, la que dirige el cuerpo. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta ilustración del cuerpo es una ilustración de la iglesia como un cuerpo, es una ilustración muy buena, porque en el cuerpo vemos diferentes miembros. Entonces, ningún miembro del cuerpo le puede decir a otro miembro del cuerpo que porque no se parece a él o ejerce la misma función, que no hace parte del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, la oreja no le puede decir a la mano que porque no es oreja, entonces no hace parte del cuerpo, o las manos no le pueden decir a los pies que porque no son manos, no hacen parte del cuerpo. De la misma manera, también Cristo ha dejado en su iglesia una cantidad de dones y operaciones y miembros distintos que los ejercen para que entre todos nos complementemos y entre todos nos ayudemos, para que todos entendamos que nos pertenecemos los unos a los otros y que nosotros debemos luchar por la unidad del cuerpo, porque Cristo Jesús es el que nos dirige. Es una sola cabeza dirigiendo a un solo cuerpo, no muchas cabezas y no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo y una sola cabeza. Tenemos también entonces Efesios 1 del 20 al 23, que sigue hablando de esta ilustración de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, la cual operó en Cristo, está hablando de Cristo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y Cristo es el que está llenando a la iglesia. Cristo es el que está llenando a toda la iglesia. Él es aquel que todo lo llena en todo. Otras referencias a la iglesia, nos damos cuenta que en la Biblia se habla de la iglesia a nivel universal y también a nivel local. A nivel universal, por ejemplo, se habla de la iglesia como un solo cuerpo. Toda la iglesia que se encuentre en todo lugar del mundo, todos los miembros de la iglesia, no importa en qué lugar se encuentren, ¿sí? Son un solo cuerpo, como lo dice Efesios 4:4. También son un solo pueblo, como ya lo vimos, según 2 Corintios 6:16. Y también es llamada la congregación de los primogénitos, como lo dice Hebreos 12:23, mostrando que la iglesia es una sola donde quiera que se encuentre. Por eso está hablando de la iglesia a nivel universal en estas porciones que acabamos de citar. Pero también aparecen algunas menciones de la iglesia, algunas referencias a la iglesia a un nivel local. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo número 16, versículo 1, se habla de las iglesias de Galacia. O sea, las iglesias que están en Galacia, y se utiliza la palabra iglesias. Iglesias porque eran muchas iglesias que estaban en una región. Pero también se habla, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. O también se habla de la iglesia de Roma. O también se habla de las iglesias de Asia. Como dice aquí, las iglesias de Asia os saludan. 1 Corintios 16:19.
O también se habla de la iglesia que está en su casa, por ejemplo, dice Colosenses 4:15. Entonces estamos viendo que se puede hablar de la iglesia a un nivel general, a un nivel universal, pero también se puede hablar de la iglesia a través de las asambleas locales. A una asamblea local también se le puede llamar iglesia, y a un conjunto de iglesias que están en una región, entonces se les llama en plural iglesias. Y entonces vemos referencias a nivel universal y a nivel local. Por ejemplo, miren la que dice lo que encontramos también aquí en 1 Corintios 1:2. Se habla de una iglesia de Dios que está en Corinto. Eso es una referencia a una iglesia a nivel local. Pero también se dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, aquí se está mostrando que aunque había una iglesia en Corinto, también había muchas otras iglesias en otros lugares del mundo, y esos se identificaban porque eran todos los que en cualquier lugar invocaban el nombre del Señor Jesucristo y mantenían la doctrina pura, el fundamento de los apóstoles y profetas. Otras referencias a la iglesia que llaman mucho la atención es, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nos está mostrando la escritura que uno no se vuelve iglesia del Señor solo por asistir regularmente a una congregación donde hay santos, donde hay personas de la iglesia, sino que realmente el Señor conoce a los que son suyos y se debe apartar de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, enseña muy bien acerca de esto que estoy hablando. Y es que se dice que el Señor vino y sembró trigo, pero que luego el trigo está simbolizando al pueblo de Dios, a la iglesia. Y entonces se dice que vino alguien y sembró trigo, el Señor sembró trigo, el Señor del campo sembró trigo, pero cuando comenzó a brotar el trigo, también comenzó a verse cizaña que brotaba en medio de ese trigo. Entonces, cuando los obreros preguntaron al Señor del campo que por qué estaba apareciendo cizaña al lado del trigo, entonces dice el Señor que fue que vino el enemigo y también sembró cizaña durante la noche. Le preguntan entonces los siervos, le dicen, entonces vamos y arrancamos la cizaña, y él dice, no, dejen crecer juntamente lo uno, o sea el trigo, y lo otro, la cizaña, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí se está mostrando entonces que no son solamente los que asisten, o no son todos los que asisten los que forman parte de la iglesia, sino que conoce el Señor a los que son suyos, y esos son los que se han apartado de la iniquidad. Por lo tanto, entonces, no se trata la iglesia de un grupo de personas que asistan a un lugar, sino que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce verdaderamente a los que forman parte de su iglesia, que son los que tienen un contacto, son los que tienen una relación personal con Cristo, y no son los que asisten necesariamente a un cierto lugar a congregarse. Otro punto importante en el tema de la eclesiología es el inicio de la iglesia. ¿Cuándo empezó la iglesia? El profeta Ezequiel, hablando acerca del nuevo pacto, dijo que el nuevo pacto era un pacto donde Dios nos iba a lavar con agua limpia y donde iba a poner su espíritu dentro de nosotros. Ezequiel capítulo número 36, versículos 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, de esa manera estaba anunciando el profeta Ezequiel
la venida del nuevo pacto, la venida de la iglesia. ¿Dónde entonces vemos nosotros que el pueblo de Dios comenzó a recibir el Espíritu Santo y a la vez ser lavado con agua limpia para limpiarse de todas sus inmundicias? Pues eso ocurrió en el día del Pentecostés, que se dio 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde un grupo de como unos 120 personas estaban congregadas en un aposento alto y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y todos fueron llenos del Espíritu Santo para que se cumpliera esa palabra que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Una gran multitud que se encontraba en la ciudad de Jerusalén en esa fiesta del Pentecostés acudió al lugar donde las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo, en ese aposento alto, y las personas murmuraban entre sí diciendo que aquellos creyentes estaban ebrios. Entonces Pedro, tomando la voz, dijo: esta gente no está ebria, sino que aquí se está cumpliendo lo que profetizó el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre las siervas y sobre los siervos yo derramaré de mi espíritu en aquellos días. Entonces las personas, conmovidas por el mensaje de Pedro, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que hay que hacer para entrar en ese pueblo de Dios? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que se está hablando de un bautismo en agua, ¿sí?, que se da para el perdón de los pecados. Y Ezequiel había hablado de un agua que nos iba a limpiar de todas las inmundicias, ¿sí? Entonces, aquí se está hablando del bautismo para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Porque una persona verdaderamente arrepentida que venga al bautismo en el nombre de Jesús, entonces va a recibir el perdón de sus pecados. Una persona que no se haya arrepentido, pues el bautismo no va a tener ningún valor. Porque en el bautismo el que quita el pecado no es el agua, sino el Señor Jesucristo por medio de la fe que los creyentes pongan en él. Entonces, aquí se cumplió esa palabra de el inicio del nuevo pacto, y por eso podemos decir que la iglesia nació el día del Pentecostés. Hubo una referencia de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia cuando, hablando con los apóstoles, especialmente con Pedro, le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no fue en ese momento en que inició la iglesia, sino que se está hablando de la iglesia en un tiempo futuro. Dice: sobre esta roca, es decir, sobre la declaración de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, Jesucristo iba a fundar su iglesia en el tiempo futuro, y eso se dio el día del Pentecostés, cuando la gente recibió el Espíritu Santo y cuando la gente comenzó a ser bautizada en agua en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, aunque la iglesia nació en el día del Pentecostés de una forma sustancial, de una forma real, la iglesia estaba en el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Algunos dicen que la iglesia es como un paréntesis que se dio por un momento en el conteo de los tiempos, pero la iglesia realmente no es ningún paréntesis, y la iglesia no es como una salida de última hora o un plan B de Dios, sino que la iglesia fue determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Colosenses capítulo número 1, versículos del 25 al 28, dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire que se está hablando de un misterio que había estado oculto en los siglos y edades, pero que ya existía, que ya estaba en la mente de Dios, que ya estaba en el plan de Dios y que ahora se ha dado a revelar para que nosotros prediquemos a Cristo y lo anunciemos como la esperanza de gloria. Efesios capítulo número 1, versículos del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fíjense ustedes ahí, dice que la iglesia fue escogida en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y dice en amor, habiéndonos predestinado. ¿Sí ve? O sea, de una manera previa nos destinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la iglesia estuvo en el plan eterno de Dios desde antes de la creación del mundo y fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo número 1, versículos del 9 al 11, del 1 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que ahí otra vez dice que Dios nos está dando a conocer el misterio de su voluntad ahora, pero ese misterio ya lo conocía desde antes de haber creado el mundo y por eso predestinó a una iglesia desde antes de haber hecho todas las cosas. Predestinó a una iglesia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver ahora la relación entre la iglesia e Israel. Algunas personas han dicho que la iglesia reemplazó a Israel y que la iglesia es un nuevo Israel o el Israel espiritual. Pero nosotros vemos en la escritura que la iglesia no es un nuevo Israel y los miembros de la iglesia tampoco son unos judíos espirituales. Hay una clara distinción entre la iglesia e Israel. Por ejemplo, 1 Corintios 10:32 nos dice: no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Fíjense ustedes aquí cómo se está haciendo una distinción de los seres humanos en tres grupos. Se está diciendo que unos son los gentiles, otros son los judíos y otros son la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios no es llamada unos judíos espirituales. Para eso se habla de los judíos. Luego se habla de los gentiles y luego se habla de la iglesia de Dios. Los miembros de la iglesia de Dios que no son judíos, que no han sido de parte del pueblo de Israel, pues cuando llegan a la iglesia de Dios, ya no son contados como gentiles, sino como una nueva creación en Cristo Jesús. Hay un texto que se ha tomado para decir que los miembros de la iglesia son judíos espirituales, y es el texto de Romanos capítulo número 2, versículos 28 al 29. Algunos lo han tomado para decir eso, pero realmente nos vamos a dar cuenta que el texto no pretende eso. El texto dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero aquí no se está diciendo que la iglesia sean judíos espirituales. Más bien lo que se está diciendo es que los verdaderos israelitas son los que tienen tanto una ascendencia física como una sinceridad espiritual delante de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en Romanos 9:6, donde dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que aquí se está mostrando que la salvación dentro del pueblo de Israel no era contada para todos los israelitas, para todos los judíos por ser judíos o por ser israelitas,
sino verdaderamente gozaban de la salvación los judíos, los israelitas que verdaderamente estuvieran consagrados a Dios, y ese es el verdadero Israel espiritual del que nos está hablando ahí la palabra de Dios, de personas que siempre estuvieron no solamente confiadas en su ascendencia de Abraham, de ser descendientes de Abraham, sino que ellos buscaban a Dios por medio de la fe. Por supuesto, ahora los judíos que quieran ser salvos y que quieran tener la fe de Abraham, pues deben pertenecer a la iglesia. Porque, por ejemplo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense ustedes acá cómo entonces se está diciendo que si hoy en día una persona, en este tiempo del nuevo pacto, si hoy en día una persona quiere ser salva y esa persona pertenece al pueblo judío, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Y si una persona es gentil y quiere ser salva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué primeramente para los judíos? Pues porque para los judíos eran las promesas, el pacto, a los judíos fue dada la ley. Entonces, por eso es que para ellos era primero la salvación, y por eso el evangelio es primeramente para ellos, pero también para los que no son judíos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios capítulo número 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, o sea, Cristo es nuestra paz. ¿Y por qué es nuestra paz? Dice, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, todos esos conflictos que habían entre los gentiles y los judíos para acercarse a Dios, aquí en la iglesia del Señor, esos son eliminados por completo, porque la iglesia es un cuerpo que está formado tanto por judíos como por personas que vinieron desde los gentiles para hacer parte ahora del pueblo de Dios. Y precisamente hay un capítulo en la epístola a los romanos que nos habla acerca de la iglesia como un olivo, del pueblo de Dios como un olivo que es sustentado y es sostenido por una raíz, la cual es el Señor Jesucristo, y por una savia, la cual es el Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 11 nos enseña que hay un solo olivo, un solo pueblo de Dios, un solo olivo que representa a un solo pueblo de Dios. Ese pueblo está conformado por las ramas naturales que corresponde al remanente de Israel que está en la iglesia ahora, ¿sí? Como lo vemos en Romanos capítulo número 11, de los versículos 5 al 7. Y también está conformado ese olivo por unas ramas que fueron injertadas. ¿Y quiénes son esas ramas que fueron injertadas? Son gentiles o eran gentiles que ahora forman parte de la iglesia. Eran gentiles que ahora forman parte de la iglesia. Primera de Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando vosotros erais gentiles se os llevaba a los ídolos mudos para extraviaros del Señor. Entonces nos damos cuenta que cuando un gentil viene a la iglesia ya deja de ser gentil y es contado como parte de la iglesia, como parte de esas ramas que son injertadas. También lo vemos ahí en Romanos 11, el 17 al 22. Entonces, el pueblo de Dios en este tiempo del nuevo pacto, el único pueblo de Dios es ese olivo, es esa iglesia que está formada por gente que hace parte de las ramas naturales, que eran que son gente del pueblo de Israel, el remanente del pueblo de Israel, y también por unas ramas que fueron injertadas, que son el pueblo que era gentil y que vino a la iglesia. Hay otras ramas que fueron desgajadas, dice la palabra del Señor. Unas ramas que eran naturales y fueron desgajadas, las cuales representan a la parte de Israel que se ha endurecido, como lo vemos en Romanos capítulo número 11, de los versículos 25 al 29. La palabra de Dios, sin embargo, dice que Dios no ha desechado a Israel, que si alguien de Israel quiere ser salvo puede venir a la iglesia y hacer parte de la iglesia.
pero que sin embargo Dios tiene un plan con Israel, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y Dios prometió que el pueblo de Israel iba a reinar sobre el mundo cuando llegase el Mesías, y por eso también dice la palabra de Dios que si ese endurecimiento en parte de Israel trajo vida entre los muertos, ¿cuánto no más será la restauración plena de Israel? Imagínense lo que será la restauración plena de Israel si ese endurecimiento en parte trajo vida en abundancia. ¿Cuánto y qué significará la restauración de Israel para el mundo? Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar también acerca de otro tema que es la iglesia y el reino de Dios. Vamos a tomar como base lo que dice Mateo capítulo número 16, versículos 18 al 19, donde el Señor Jesucristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros estamos viendo acerca de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios, nos damos cuenta que se está refiriendo en toda su expresión, en toda su magnitud, al reino que Dios deseó establecer con los hombres desde el principio, desde antes de crear el mundo, desde antes de crearlo todo. Dios decidió establecer un reino de justicia, de paz, de santidad, en unos nuevos cielos y en una nueva tierra donde estará la ciudad de la nueva Jerusalén. Allí estarán los escogidos de Dios de todos los tiempos, no solamente los que hicieron parte de la iglesia, sino los escogidos de Dios de los tiempos pasados también. Entonces, nos damos cuenta por esta razón que la iglesia es una expresión del reino de Dios, pero el reino de Dios, el reino definitivo de Dios, la expresión máxima del reino de Dios, se va a dar cuando Dios esté reinando en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia, donde por fin se halle la consumación de todo el plan de Dios. Les invito, para mayor entendimiento de este tema del misterio de Dios y el plan de Dios para con el hombre, de que vean otro video que he elaborado que se llama El misterio de Dios, el secreto para la realización personal, donde se habla de todo el misterio de Dios, de todo el plan de Dios, de todo el programa de Dios para con los hombres. El último punto que vamos a estar estudiando es acerca del gobierno de la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando acerca del gobierno de la iglesia, nos damos cuenta que en la Biblia no hay alguna exposición descriptiva de cómo debería ser el gobierno de la iglesia, ni se sugiere algún tipo de gobierno particular que deba conservarse o deba perpetuarse. Por lo tanto, el cuerpo vivo de Cristo ha sido dejado libre para seleccionar o elegir su propia forma de organización de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias que se estén viviendo en un contexto determinado. Cuando nosotros miramos históricamente cuáles son los tipos de gobierno que han prevalecido en la iglesia, encontramos tres tipos de gobierno. Estos son el presbiteriano, el congregacional y el episcopal. Vamos a estudiar cada uno de estos y empecemos entonces por el presbiteriano. El tipo de gobierno presbiteriano se caracteriza porque la autoridad reside en una junta de ancianos de cada congregación local, y esa junta es elegida por los miembros de la iglesia para que los representen por un periodo de tiempo. Esto puede ser considerado como una democracia representativa, donde el constituyente, el miembro de la iglesia, elige a un grupo de personas que lo van a representar. La palabra anciano no se refiere a una persona vieja necesariamente, sino a personas con experiencia y capacidad para dirigir. En este tipo de gobierno presbiteriano hay diferentes grados de jerarquías en estas juntas o presbiterios. Por ejemplo, hay juntas locales, presbiterios locales, también hay presbiterios regionales, pueden también haber presbiterios nacionales y pueden haber presbiterios internacionales de acuerdo a cómo haya crecido la determinada denominación u organización cristiana.
En esos presbiterios pueden haber personas que son pastores y personas que no son pastores. Algunos ejemplos que se han tomado como apoyo de la escritura para este tipo de gobierno presbiteriano es, por ejemplo, Hechos, capítulo número 14, versículo 23, Hechos 20, 17 y Primera de Tesalonicenses 5, 12, donde se ve que un sistema de ancianos actuaba como dirigentes. Este patrón de gobierno presbiteriano es similar al patrón de gobierno de la sinagoga, es como una imitación del gobierno que tenían los judíos en la sinagoga. Otro tipo de gobierno es el congregacional. El tipo de gobierno congregacional resalta el papel del cristiano individual y hace que la congregación local sea el lugar donde se encuentra la autoridad. Esto entonces se trata de una democracia directa, donde cada constituyente es el que tiene el poder máximo de la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia. La congregación local es independiente, cada congregación local en ese sistema congregacional es independiente, se autogobierna y elige a su pastor. Todos los bienes de esa congregación local son de ella. No puede venir otro grupo externo a arrebatarle, por ejemplo, sus edificios, sus pertenencias, sino que eso pertenece a la congregación local. Las decisiones dentro de las asociaciones intereclesiales se llevan a cabo mediante representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la congregación haya elegido el sistema de gobierno congregacional no quiere decir que se tenga que aislar necesariamente de otras congregaciones que también son hermanas a ella. Entonces, incluso ese tipo de confraternidad le sirve a esa congregación local para hacer programas en conjunto, pero todas las decisiones que se vayan a hacer en esas asociaciones intereclesiales se deben llevar a cabo mediante representantes que han elegido previamente las congregaciones locales. Entonces vemos nosotros que en este tipo de gobierno congregacional se da mucha importancia al sacerdocio de todos los creyentes. Se toman ejemplos de la Biblia para sustentar este tipo de gobierno congregacional, diciendo que vemos en la escritura que la congregación en su conjunto escogía a personas para oficios y determinaba la política o la manera en que estas personas se iban a escoger. Que por ejemplo, vemos que en Hechos capítulo número 1, versículos del 23 al 26, fue la congregación la que escogió al sucesor de Judas. Y que por ejemplo también en Hechos capítulo número 6, versículos del 3 al 6, vemos que fue la iglesia la que eligió a los diáconos, fue la congregación la que eligió a los primeros diáconos. También el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 18, versículos del 15 al 17, que el agente final de la disciplina es la congregación. Dice que si un hermano hubiere pecado contra otro, entonces el hermano que es espiritual vaya y hable con ese hermano y trate de solucionar el problema, pero que si no se puede solucionar, entonces llame a 2 o 3 testigos, pero que si no se puede solucionar, entonces que se haga público para toda la congregación y que si no escucha a toda la congregación, entonces se le tenga por gentil y por publicano, y entonces aquí se muestra claramente que la congregación es el agente final de esa disciplina. Entonces, esos ejemplos se toman como soporte para el tipo de gobierno congregacional. También existe otro tipo de gobierno que probablemente sea el tipo de gobierno que más se ha utilizado, que es el tipo de gobierno episcopal, donde la autoridad máxima reside en los obispos, que también son llamados en griego episcopos. Entonces, de allí es donde sale la palabra episcopal. La autoridad reside en los obispos, pero también en estos obispos hay diferentes niveles o grados de ordenación religiosa, diferentes grados de jerarquía. Entonces pueden aparecer algunos llamados diáconos, otros presbíteros, otros, por ejemplo, arzobispos, que sería un obispo que ejerce un poder sobre los obispos de una determinada región o área geográfica, donde también habrían obispos o hay obispos con diferentes tipos de licencias, donde algunos pueden bautizar, otros no, donde algunos pueden casar, otros no,
donde algunos pueden dar la comunión y otros no, y también donde muchas veces se presenta un consistorio de ancianos, pero ese consistorio de ancianos no es un consistorio parecido a la junta de la forma de gobierno presbiteriana, donde pueden haber miembros de toda la congregación, sino que aquí este consistorio de ancianos es un consistorio de obispos. Tiene que ser obligatoriamente un consistorio conformado por obispos para que sea un gobierno episcopal. En este tipo de gobierno episcopal se diferencia también entre el clero y los laicos o feligreses, donde también muchas veces se llega al extremo de decir que los únicos que tienen un ministerio son los obispos, pero que el resto del cuerpo, los laicos, los feligreses, llamados de esa manera, ellos no tienen ministerio. Eso ya es una forma extrema de interpretar ese gobierno episcopal. Para que alguien llegue a ser un obispo dentro del gobierno episcopal, se necesita que haya sido promovido o que haya sido elegido por personas que forman parte del clero. Es decir, aquí en este tipo de gobierno episcopal no es la iglesia, no es el constituyente el que postula o el que nombra a los pastores, sino que aquí se tiene que postular a través de un obispo y se tiene que elegir a través de un obispo. El sistema episcopal es como una manera de estructurar la iglesia con unos toques monárquicos o imperiales. No es de extrañarnos que este tipo de gobierno episcopal haya progresado mucho en los primeros días de la iglesia, porque la gente que vivía en el Imperio Romano estaba enseñado a un tipo de gobierno imperial con unas jerarquías muy marcadas, donde era como un tipo de gobierno piramidal, ¿sí? Donde arriba el poder está sobre unos pocos y luego se va abriendo un poco más. Pero este tipo de gobierno, pues entonces prosperó en esos días del Imperio Romano y fue fácilmente aceptado por las personas, precisamente por la invitación también a la forma de gobierno que tenía el imperio. Para este tipo de gobierno episcopal se toma como base la autoridad apostólica, donde el apóstol Pablo muchas veces daba órdenes a las iglesias, no sugerencias, sino órdenes, daba el apóstol Pablo, por ejemplo. También se muestran ejemplos como el de Hechos 14:23, donde se muestra que el apóstol Pablo designó ancianos en diferentes congregaciones, es decir, no fueron los constituyentes de la congregación los que designaron los ancianos, sino fue el apóstol Pablo. Y también el apóstol instruyó a Tito para que hiciera lo mismo, según como lo vemos en Tito, capítulo número 1, versículo 5. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de gobierno que debería utilizarse? Pues como hemos dicho, el Señor no estableció ningún tipo de gobierno que debiera seguirse, sino que dejó una libertad para que la iglesia pudiera seleccionar o pudiera elegir su propia forma de organización de acuerdo a las necesidades o circunstancias que estuviera viviendo en un determinado momento. Hasta aquí entonces nuestra enseñanza de eclesiología. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta enseñanza. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Dios les bendiga.